Antes de comenzar quiero hacer el inciso de que esta crítica de La sombra de la Tierra pues al final me ha quedado mucho más personal de lo que esperaba. Pero bueno, eso también habla en favor de la serie y de su capacidad para apelar y despertar las emociones de los espectadores. Así que sin más, os dejo con ella. Como serie, La sombra de la Tierra es la mejor que he visto este 2024. Y en mucho tiempo, la verdad. Los 4 capítulos seguidos, uno tras otro, funcionan a modo de película extendida y presentan una historia que no se deja recoveco sin explorar. Una historia de oscuridades y silencios que no pueden resultar más reveladores y un continuo zarandeo al espectador. Soy Juan, vuestro Cienfuegos, y hoy os traigo mi reseña de La sombra de la Tierra, que ya podéis ver el primer capítulo en la plataforma de A3 Player, y cada domingo pues tendréis un capítulo más hasta tener los 4. Yo ya los he visto todos, así que bueno, os adelanto que por supuesto aquí va a haber spoilers porque no había otra forma de hacer esta crítica que a corazón abierto, contando todo lo que me ha tocado pues en cada segundo y en cada plano de metraje. Así que bueno, dadle me gusta al vídeo, que bien lo merece, y recordad suscribiros si no lo estáis. Y como venía diciendo, esta serie es que tiene un magnetismo que bulle en todas sus escenas y una poesía audiovisual que se empapa, como digo, a cada tiro de cámara. La sombra de la Tierra, esta serie de Elvira Mínguez, es abrir una ventana a algo que todos conocemos, que todos hemos visto y que quizá, y solo quizá, y por desgracia, incluso hemos vivido. Es la negrura del luto, la realidad tan salvaje muchas veces de la mujer rural y todo vertebrado en lo que todo el mundo sabe y calla, en el maltrato, en la violencia y en la violación dentro de la misma familia. De padres a hijos, a hijas, a esposas, a amantes. Cuando comienza la serie ya está muerto el esposo de Atilana, el personaje de María Morales, al que llaman el putero, pero desde luego yo, incluso cuando leía el libro, que os recomiendo leer antes de ver la serie porque es una maravilla, y además la serie es una adaptación, no he visto ya adaptación más fidedigna, pero hay que ver cuántos personajes como el putero hay, por desgracia, en la realidad. Y eso es lo que te sobrecoge cuando ves la serie, la realidad y la verdad que tiene. Porque cuando la estás viendo y ves a esa Vela, el personaje de Amaya Sagasti, asumir su muerte, mientras oye cómo la Chirie, interpretada por Tusti de las Heras, le describe el mar. O cuando ves a la Atilana hostiar a Baldo, que lo interpreta Marcos Ruiz, su único hijo varón, porque si quiere morir no tiene que irse a ninguna guerra. Y se lo recrimina y se lo grita mientras le pega. O cuando ves a Tina, que la interpreta Aina Picarolo, jugar en las fiestas con Juliano, el personaje de Quique Niza, con tanta inocencia, tanta luz, tanta felicidad en medio de la sombra que anega la historia y esa tierra. O cuando no sabes si el personaje de Pino Montes de Oca es otra vecina del pueblo o la mismísima muerte segando vidas igual que se siegan las tierras de la Atilana. Cuando llaman bujarra al aislao, el personaje de Ginés García Millán, en una escena que desde luego, los pelos de punta es poco. Los pelos de punta, tanto por las circunstancias en las que se da ese momento en la serie, como por los recuerdos que te puede traer. O, igual que cuando la Garibalda, el personaje de la gran Adelfa Calvo, amenaza a Demetrio, que lo interpreta George Steen, con partirle la cabeza delante de sus otros hijos, que son Tránsito y Braulio, Camila Villuela y Richard Holmes. Y por supuesto, el gran momento colofón de la serie, cuando se reúnen en la letrina y llega el fin de la caciquesa de la Garibalda entre mugre y podredumbre, en la mierda, y se airean todas las vergüenzas. Y como digo, ¿cuántos de estos momentos que he mencionado así, por ser a lo mejor los que más me han impresionado a mí, cuántos no resonarán entre nosotros? Porque es lo que digo, a mí la agresión a
al personaje de Ginés García Millán, o cuando la Tilana se entera de que su hijo se va a la guerra, es que es esta una serie de despertar y enfrentar demonios todo el tiempo. Porque estaremos en un pueblo de Zamora, Villaveza del Agua, estaremos a finales del siglo XIX y estaremos viendo un western. Pero ante todo estamos viendo verdad, trauma. Una violencia tan normalizada como la que tenemos en nuestro día a día. Y por supuesto la sombra que cae sobre todos en esta tierra. Las protagonistas indiscutibles de esta historia son los personajes de María Morales y de Adelfa Calvo, la Tilana y la Garibalda, que con el pueblo en medio, con su padre encima y con las madres a la sombra y los hijos alrededor, pues son dos mujeres condenadas durante toda la historia. Es magistral cómo se hace camino con ambos personajes durante los 4 episodios. Al principio, de hecho, uno ni debería saber que son hermanas, pero lo son. Por parte de un padre que las violaba mientras sus madres, por miedo, por reputación o por dinero, callaban. Y lo que hace todavía más complejas a estas dos mujeres, a estos personajes, es que sobrevivir a tal calvario no evita que se conviertan ni en enemigas ni en personas horribles. Que haya envidias entre ellas y un odio enquistado que gangrena a todo el pueblo. Interpretarlas habrá tenido que ser una delicia para las dos actrices porque es que no pueden ser más complejas y más completas. Y el trabajo de caracterización es tan sobresaliente y está tan cuidado por parte de la autora, que también es guionista y directora, Elvira Mínguez, que pese a salir en una sola escena, por ejemplo, hasta los personajes del padre de la Tilana y la Garibalda, interpretado por David Elorz, y las madres de cada una, que son Rebeca Vecino y Alicia Rodríguez, pues resultan redondos, reconocibles y reales, hasta un punto que aterra, como cuando María Morales le dice a su hermana en la ficción, ya al final de la historia: ¿tú crees que eso que nos hacía padres hereda? Yo en ese momento, y cuando escuché la frase, es que tuve que parar el capítulo ahí de la vorágine de sentimientos que afloraban de golpe. De verdad, emocionado era poco, como estaba. Todo para continuar, para volver a darle al play, continuar la escena y ver que al final pues la Garibalda termina respondiendo a su hermana con una risa fría, ahita de odio, regodeándose, exactamente igual que como más adelante en la serie, en el capítulo 1, descubre que Bela, la hija de Atilana, está embarazada debido a los abusos de su propio padre. Adelfa Calvo, toda una veterana que seguramente aquí la gran mayoría que me está escuchando, teniendo en cuenta que este canal sobre todo se dedica a las series diarias, pues la conoceréis de interpretar a Rosario Castañeda en Puente Viejo, que era todo corazón, todo lo contrario a la Garibalda. Pues en esta serie, esta mujer encarna a la misma miseria de una España negra y lo hace con la misma maestría con la que ha dado vida, pues eso, a personajes más dulces. Lo suyo de verdad es impresionante, es muy grande. Adelfa Calvo, de verdad, muy grande. Y Elvira Mínguez, pues nos arrojó un universo entero cuando publicó la novela, y mirad que es una novela cortita, pero no por ello poco densa. Y ahora pues ella y todo su equipo técnico, todo el equipo que ha puesto en valor y en marcha esta serie, desde los intérpretes al último meritorio que haya estado ahí de becario, pues le han dado a la sombra de la tierra una vida, una realidad que hará que veamos la serie con el corazón en un puño. Porque tan cuidada está la cadencia de los diálogos desde guión o actuación como lo está el último pocillo de atrezo con el que veamos a los personajes servirse la chicoria en la mesa. Se nota las entrañas, se nota la pasión y se nota la sensibilidad que se ha puesto a la hora de llevar a cabo el proyecto. Se nota mucho y se agradece. Porque desde luego yo, al menos, en mi humilde opinión, creo que son las ficciones así las que, bueno, las que marcan una diferencia y las que ponen algo sobre la mesa. Porque es una serie, La sombra de la tierra, que también apela mucho a los espectadores,
a, como he dicho, a los recuerdos que tengamos, a algunas cosas que hayamos vivido, sobrevivido. Y también apela mucho a nuestra nostalgia, porque viéndola nos pondremos nostálgicos, por ejemplo, al recordar esas historias que nos contaban nuestras abuelas sobre sus pueblos y los odios que se transmitían por generaciones, que parecía algo intrínseco de esas zonas rurales, o incluso los crímenes de los caciques. A mí, por ejemplo, mi abuela, cuando era pequeño, para dormirme me cantaba el crimen de Don Benito, el de Inés María, ya que ella pues era de esa región. O también, bueno, nos puede hacer pensar, en mi caso de nuevo, en esos westerns antiguos, clásicos, que ponían todas las tardes en Canal Sur, que es la televisión autonómica de aquí de Andalucía. O incluso nos puede hacer recordar, nos puede hacer pensar en grandes nombres, en grandes clásicos de nuestra literatura, porque por ejemplo a mí La sombra de la tierra me retrotraía todo el rato a Ana María Matute, una de mis autoras favoritas, y por ejemplo pues su compendio de cuentos Los niños tontos, o incluso a Miguel Delibes. Vamos, yo me creería que Bernardino vive en Villaveza del Agua. Y esto es también porque La sombra de la tierra es una serie tan naturalista y cuenta con unos personajes con tanto empaque que, vamos, yo la voy a volver a ver ahora al ritmo de A3 Player, porque es que su revisionado la pone todavía más en valor. Porque de todos los personajes se pueden hacer lecturas, a todos puedes comprender, e incluso me atrevería a decir que todos podrían llevar el peso de la historia como protagonistas. Además, el mundo que se crea tanto en el pueblo como en alrededores, que si el local del chino, que si el Montecoto, que si los hechos que te cuentan del pasado, el colmado. Y mirad que tiene una novela, ¿no?, donde a lo mejor se pueden dar más detalles porque hay descripciones. Pero parece un mundo tan bien armado, tan vasto, tan grande, tan complejo, tan detallado, que te quedas con ganas de explorarlo más, de conocerlo más. Y eso que a todas luces estaréis viendo, si no habéis visto la serie, que es un mundo bastante hostil. Pero como digo, es que se exploran tan bien las diferentes facetas, los diferentes objetivos de los personajes, ese deseo de libertad que tiene Baldo, que choca con la defensa y hasta posesión que su madre ejerce sobre él, o el terror que inspira el personaje de Amparo, que la interpreta María García Concha, la otra hija de la Tilana. Solo con su mirar, el terror, que vamos, la mirada de este personaje es capaz de arrojar la verdadera sombra sobre las tierras. Una mirada y un personaje, Amparo, dispuesto a perpetuar el ciclo de odio al final de la historia de la Tilana. Un ciclo de maltrato perpetuo que es básicamente lo que hay aquí, algo que se lega de padres a hijas y de hijas a nietas, y que a saber de dónde viene. Luego hay también, por supuesto, unos pocos momentos felices, puro costumbrismo, que amortajan el drama de la serie, como puede ser ese momento que ya he mencionado de las fiestas y el amor de Tina, que de verdad es una escena súper tierna, súper bonita. Me pareció además tanto interpretada como dirigida con muchísima sensibilidad, con muchísimo respeto. Ya sabéis que a lo mejor me puedo poner un poco cursi, pero parecía un breve paréntesis de cuento. Parecía una breve serie dentro de la serie. Desde luego uno de mis momentos favoritos. Igual que a lo mejor pues cuando en el primer capítulo pasan la noche en Montecoto, que de verdad también la labor de decoración, de ambientación, yo me quedo con el Montecoto, con esa humarea, con esas fogatas, con todos allí reunidos por la noche, y luego por supuesto con la escena más íntima en la habitación decidiendo los planes de la guerra de Baldo. Una escena también muy luminosa, aunque sea un poco tenebre, aunque solo tenga la luz de una velita y se está hablando precisamente de la guerra, pero bueno, es que también esta serie es una serie en la que uno aprecia esos momentos de felicidad y de luz dentro del calvario que viven los personajes. Felicidad y luz, por cierto, que parecen llegar y marchar muchas veces con el personaje de Vacas, interpretado por Carmelo Gómez, un personaje maravilloso que nunca te cansabas de él y por el que, bueno, el espectador, o sea, vais a sentir adoración casi desde el principio y vais a desear
como yo imagino que ojalá hubiese sido él el marido de la Tilana y el padre de Amparo, Tina, Bela y Baldo, para que la historia hubiese sido otra. Pero entonces estaríamos hablando de la luz de la tierra y no la sombra de la tierra. Pero bueno, la historia es la que es, la realidad es la que es, y yo solo puedo estar agradecido de haber podido disfrutar esta joya creada por Elvira Mínguez, una historia que reúne todo lo que me atrae y entusiasma como espectador y como escritor, una historia que además me retrotraía en todo momento a ese instante en el que supe que yo me quería dedicar a escribir, que de hecho fue con El secreto de Puente Viejo, que ya lo he mencionado en esta crítica, cuando en el primer capítulo tenemos a una Pepa, Megan Montaner, recién apalizada, en shock porque le han robado a su hijo, y el personaje de Elena Irureta le está diciendo: olvídate de quién eres, olvídate de tu nombre y olvídate de tu hijo porque ya no es tu hijo. Y vete porque como te quedes aquí te van a matar. Y ella la miraba con los dos ojos morados y le decía: yo siempre seré Pepa Balmes. Ese momento que yo vi de niño, a mí me marcó y fue lo que me hizo querer escribir, y querer escribir pues de estos pozos humanos. Y creo que por eso ha resonado tanto la historia de La sombra de la tierra conmigo, tanto en la novela como en la serie. Una serie que además también creo que golpea diferente si uno es consciente o ha vivido algo de lo que trata el tema de la misma. Así que yo de verdad os recomiendo a todos que veáis La sombra de la tierra desde hoy en la plataforma de A3 Player, porque como al amanecer y al crepúsculo, la sombra os marcará.